Muy buenas noches, comunidad. Como siempre, es un gusto que nos den la oportunidad de llevar a ustedes la siguiente historia que quiero recordarles. Si son demasiado sensibles, si son personas con tendencia a sugestionarse, tómenla y tómenlas siempre como mero entretenimiento, como una película de terror si quieren. Recuerda que nada puede afectarte si no crees. Recuerda que el miedo es lo que llama a los seres que se alimentan de él, a los seres de los que hablamos en Relatos de la Noche y en otros programas parecidos. La historia de hoy será algo fuerte, así que te recomendamos tomarla con mucha precaución y no dejar que niños pequeños la escuchen, y sobre todo, que nadie escuche esta noche a solas. Mi nombre es Uriel Reyes y tú ya estás entrando en los siguientes Relatos de la Noche. Nunca me había imaginado escribiendo una historia a Relatos de la Noche, se los juro. Los escuché religiosamente en aquellos primeros años cuando a veces hablaban de curiosidades de películas de terror, de películas malditas y aquellas creepypastas que poco a poco fueron desapareciendo del canal. A decir verdad, yo las prefería. Me gustaban más las historias que podía tomar como ficción que las reales, por lo que me fui alejando poco a poco del canal, escuchando cada vez más esporádicamente con el pasar de los años, hasta que por ahí del 2018 les perdí la pista, pues perdí mi cuenta de YouTube. Y no es que no creyera en todo lo que puede llegar a pasar, al contrario. En mi familia, antes de que yo naciera, se vieron cosas terribles con una mujer de negro que se manifestaba, que se materializaba en mi casa. Y dicen que la última vez que se apareció fue acercándose a mi cuna, cuando tenía apenas unos días de nacida. La forma en la que esta mujer marcó a mi familia, el horror con el que la recuerdan, ha sido suficiente para que yo me aleje lo más que puedo de estas historias, aunque siempre me han causado curiosidad. Hace poco, Rafa, mi esposo, descargó Spotify y me dio una cuenta, y ahí estaban, ustedes de nuevo, como un viejo amigo al que me dio gusto encontrarme. La diferencia es que ahora, comunidad, ahora tengo una historia que contarles. Fue en Ciudad Juárez, donde pasó lo siguiente. Yo soy de Chihuahua, de la capital, pero cuando decidí irme a vivir con mi ahora esposo, en aquel entonces mi novio, él me propuso movernos a la frontera, de donde él era, y donde tendríamos más oportunidades de armar el negocio que estábamos pensando. Un amigo suyo le había ayudado a conseguirnos varias opciones para vivir, y cuando me las mostró, me pareció que había una que era mucho mejor que el resto. Incluso parecía una broma. Había casas pequeñas, en buen estado o mejorables, y había una casa muy bonita, de 2 pisos, con un pequeño patio perfecto para un jardín. Por supuesto que esa fue la que escogí. Ni siquiera me preocupé por los precios, porque si me la había mostrado, quería decir que estaba en nuestro presupuesto para rentarla. Lo único extraño es que pedían varios meses por adelantado, y no eran reembolsables si no pasabas la totalidad del contrato en la propiedad. Yo iba muy feliz cuando viajamos hacia allá, con nuestras pocas cosas en la camioneta de mi papá, con Máximo, mi perro de 15 años en los brazos. Al llegar a la casa en Juárez ya nos esperaban un par de amigos de Rafa, que junto a él y mi papá bajaron rápidamente los muebles más pesados. Recuerdo muy bien el gusto que me dio cuando íbamos entrando a esa calle, a la privada, y la vi tranquila, callada, cuando vi que la casa era justo como en las fotos. Pero recuerdo también que en ese primer momento, al entrar en ella, tan solo al cruzar la puerta, sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No fuerte, un golpe como el que te da un niño y te saca el aire, pero fue muy claro. Máximo no quiso entrar, pero lo atribuía a que quería jugar con los amigos de Rafa, porque le encantaba conocer personas y que lo acariciaran. Tuve que cargarlo para llevarlo conmigo a conocer la casa. Metieron todo, lo acomodaron donde iba, y lo pensábamos dejar así. La casa a medio amueblar con lo poco que llevábamos. Mi papá se quedó a dormir en la habitación principal, que no íbamos a usar porque era extraña.
daba al patio de atrás y era muy oscura. Nosotros nos quedamos en la que sería la nuestra a partir de ese momento. Una pequeña pero con vista a la calle que más bien parecía haber servido de oficina. En algún momento de la noche noté que Máximo se salió. Rascó la puerta y Rafa se la abrió. Sé que esa noche soñé mucho. Sé que tuve muchas pesadillas, pero, cosa curiosa, nunca he podido recordar qué fue. Por la mañana escuché a mi papá llorar. Eso fue lo que me despertó. Apenas había amanecido. Era un llanto que le había escuchado pocas veces, pero que reconocía. Bajamos para ver qué pasaba. Máximo, mi Max, estaba acostadito en la puerta de la casa, como si se hubiera quedado dormido para ya nunca despertar. Se me había muerto en algún momento de la madrugada. Fue una de las cosas más tristes que he tenido que vivir. Me dolió como si me hubieran arrancado un pedacito de mi corazón. Había estado conmigo desde que era niña. Había sido una parte muy importante de mi vida. Mi papá, ya más calmado, me dijo que seguramente había aguantado un poco más solo para conocer esa casa nueva, para poder llegar a ella conmigo. Me aseguró que quizás el pobre ya estaba cansado, pero sabía que tenía que aguantar un poquito más, que tenía que acompañarme en ese viaje. Lo más extraño sucedió en la tarde, cuando empezamos a buscar si teníamos cerca algún lugar para cremarlo. Cuando le pregunté a Rafa si Máximo se veía normal cuando le abrió la puerta para que se saliera del cuarto, Rafa me dijo que él no había abierto, que estaba seguro que había sido yo. Le dije que yo lo había escuchado, que había despertado pero que no había abierto los ojos, que pensé que era él porque escuché perfectamente cómo se abría la puerta, cómo se movía la manija dura que habíamos prometido aceitar la noche anterior. Él me dijo que estaba seguro que había sido yo, que él había abierto los ojos y me había visto a mí abriendo la puerta, parada junto a ella, como si te hubieras cubierto con una sábana hasta el cuello y hubieras ido a abrirle así, pero te vi, y si no eras tú, se nos metió una mujer a la casa. Aunque había intentado bromear con esa frase, le dije que me hablara en serio, por favor. Le juré que yo no me había levantado, y él me cambió de tema pensando que me sentía culpable por haber dejado salir a Max, porque si no, quizás lo hubiéramos escuchado quejándose, o quizás se habría quedado dormido entre nosotros. Pero algo pasó, por algo bajó, por algo murió en aquella puerta. Yo sé que mi perro estaba muy viejito, que ya había pasado mucho, que estaba cansado, pero había algo extraño. Mi papá no me quería dejar, pero tenía que regresar a Chihuahua, así que le pedí que manejara con cuidado. Me daba pendiente que se fuera de noche, pero era un recorrido que había hecho cientos de veces, aunque tenía años sin hacerlo solo. Cenamos algo en la calle, tristes, y mi papá nos dejó en la casa para tomar camino. Calculaba llegar pasada de la medianoche y creo que ese día más que cualquier otro, le pedí que por favor me avisara cuando llegara, sin importar la hora. Le dije que me hablara o por lo menos me mandara un mensaje para saber que había llegado bien, que yo estaría al pendiente. Aunque Máximo no la había habitado más que una noche, cuando entramos a la casa sentimos una tristeza que la llenaba toda, una soledad difícil de describir. Miré a su camita, miré sus juguetes y me deshice, me dejé caer. Desde el baño escuché a Rafa burlarse, escuché murmurar, vieja ridícula. Y le grité que cómo podía decir algo así, que si para él no significaba nada mi perro, al que había dicho amar esos 2 años que tenía conmigo. Odié a Rafa en ese momento y de pronto Rafa salió de la cocina con un té para calmarme. Me preguntó a qué me refería y le dije que estaba segura de haberlo escuchado hablar,
dentro del baño a nuestras espaldas. Pero no era mi imaginación, no era una confusión. Me levanté para revisar porque, en efecto, había escuchado una voz de hombre que venía de ahí, de un hombre que susurraba. Empecé a sentirme muy a disgusto, muy incómoda, y por supuesto que lo atribuía no solo a estar en un nuevo lugar, en una nueva ciudad, lejos de mi familia y mis amigos, sino que acababa de perder ese último lazo que me quedaba de la infancia, de mi mamá. Además había algo muy extraño, y es que sentía que en cada habitación, desde las sombras, alguien me veía, como si cada lugar en esa casa que fuera cubierto por la oscuridad fuese el escondite de algo que acechaba. Sentía taquicardia. Lo único que esperaba era que mi papá llamara, pero no quería enviarle mensaje para ver cómo iba, para no distraerlo, para que no fuera a voltear a ver el celular y pasara algo terrible. Cuando sonó el teléfono lo respondí antes de que el primer timbrazo terminara. ¿Bueno?, pregunté, seguida de un silencio que quizás fue de unos segundos, pero que a mí me pareció eterno. No escuchaba del otro lado de la línea más que el sonido a lo lejos de un motor andando. Hija, ¿estás bien? ¿Todo está bien allá? La voz de mi papá se escuchaba extraña. Evidentemente estaba en el camino, aún, y me hablaba muy preocupado, pero con esa voz que hacen los papás cuando quieren disimular, cuando pasó algo pero no quieren asustarte. Le dije que todo estaba bien, que solo estaba preocupada por él y quería que llegara a casa para poder dormirme. Me acaba de pasar algo. Me tuve que orillar, pero estoy bien, no te preocupes. Aquí estoy pasando San Lorencito. Es que me pasó algo muy raro. Déjame arrancar. Déjame irme de aquí y te cuento. Le pedí que no manejara hablando por teléfono y me puso en el manos libres. Yo me levanté para no despertar a Rafa escuchando mi conversación. Algo se me atravesó, hija. Algo muy raro. Algo estaba ahí parado en medio de la carretera. Una mujer de negro, muy alta, muy flaca, toda cubierta, pero no sé cómo decirlo, hija. Se veía... era... Un largo silencio tuvo que pasar para que mi papá pudiera decir lo siguiente. Yo sé cómo suena esto, hija, pero era la muerte. Le vi la cara. Era la muerte. Me quedé hablando con mi papá hasta que llegó a la casa. Estaba muy asustado, pero quiso disimularlo. Buscó pretextos para que me quedara en la línea. Lo necesitaba. Colgamos hasta que entró en la casa. Rafa había estado escuchando todo. El silencio en la habitación, en la casa, era tal que pudo escuchar por completo. ¿Qué dice que vio una carretera?, me preguntó. Y algo asustada aún por lo que estaba a punto de decir, porque le tengo mucho respeto, le dije que había visto a la muerte. Él se levantó y se sentó en la cama. Prendió la luz. Me dijo que lo acompañara y prendió todas las luces de la casa, sin decirme nada, y asustándome empezó a buscar por todos lados, por cada rincón, prendiendo cada luz en el lugar. Le insistí en que me dijera qué era lo que estaba pasando. Le pedí que parara, que me explicara. Acomodó un sillón muy cerca de la puerta de la casa, donde habíamos encontrado a Max, y me dijo que fuera con él, que me acostara ahí con él. No sé si todo lo de Max me tiene muy nervioso, lo que escuchaste, pero siento que hay algo aquí. Cuando llegaron mis amigos a esperarnos para bajar las cosas, me dijeron que pensaban que ya había alguien en la casa. Me dijeron que vieron que alguien se estaba asomando por una de las ventanas,
que hasta la saludaron pero no les respondió. Yo les dije que no había nadie y ya no quisieron decir nada más, pero ya ves que se fueron en cuanto pudieron anoche. Y hace rato, cuando se fue tu papá, te juro que vi que llevaba a alguien con él, en el asiento de atrás de la camioneta. Y no te dije porque no quería asustarte, porque no le iba a decir, Señor, no se vaya. Siento que acabo de ver que lleva un fantasma. Perdóname por no decirte. Perdóname, por favor. Siento, comunidad, que si fui tan fuerte, tan adulta cuando vivimos esto que estoy narrando, es porque vi a dos hombres fuertes, valientes, como Rafa y como mi papá, quebrarse como unos niños. Escuché su voz, escuché su miedo, lo vi en sus ojos. Por eso tuve que hacérmela fuerte yo, para sobrevivir. Pero el miedo también me estaba carcomiendo. Dormimos muy mal esa noche. En la calle donde estaba la casa parecía que no pasaba nadie. Era una privada, como les digo. No parecía haber perros, no había ruidos, parecía que no viviera nadie ahí, pero era extraño porque todos los coches estaban en sus lugares. Y no era por el calor que no anduviera nadie afuera, algo que puede obligar a la gente en esta ciudad a no salir, porque esos días el clima estaba bastante templado. Por ahí de las 9 de la mañana, cuando estábamos limpiando con la puerta abierta, vimos que unos niños pasaban caminando desde el fondo de la privada. Pero justo al llegar a nuestra casa, cruzaron la calle. En cuanto pasaron, volvieron a cruzar y siguieron caminando. Empezamos entonces a observar con atención. Las dos casas que colindaban con nosotros habían clausurado sus ventanas, una con maderas y la otra se notaba que habían hecho parches de tabla roca tal vez, pero todas las ventanas que daban hacia nosotros estaban cerradas para siempre. Fuimos hacia la parte de atrás. De la otra calle nos separaba una barda que recorría a toda la privada, pero justo detrás de nosotros, y solo detrás de nosotros, sobre la barda de cemento, habían agregado un cerco de madera que no dejaba ver más allá. Había algo muy extraño en nuestra casa, y lo único que se me ocurrió fue ir directamente hacia los vecinos, con el pretexto de presentarnos, de decir que viviríamos ahí. Visité algunas casas alrededor. Sin embargo, la gente me saludaba desde dentro de su puerta. Ni siquiera me decían bienvenida ni nada. Contestaban con monosílabos esperando que me fuera. Era notorio. Un señor de unos 50 años que lavaba su carro no tuvo la oportunidad de esconderse cuando me acerqué. Pero para todo me decía, sí. Ni siquiera me estaba escuchando. Cuando le dije que quería conocer a los vecinos porque esperábamos vivir ahí mucho tiempo, ahí sí se rió y me dijo un muy sarcástico, órale pues, mucho tiempo. Le dije que no sabía por qué estaba reaccionando de esa manera si nosotros acabábamos de llegar, que no era mi intención ofender a nadie, que no conocíamos a los anteriores habitantes de la casa. Y solo entonces subió su mirada, como a punto de decir algo. Pero se contuvo. La volvió a bajar hacia su carro. Sin embargo, su esposa, creo, que escuchaba desde dentro de su casa, detrás de una puerta de metal que no dejaba ver hacia adentro, me llamó. Me llamó, pero no abrió esa puerta, esa barrera entre las dos. ¿De verdad no sabes nada de la gente que estaba en esa casa antes?, me preguntó. Le respondí que no. Sentí que se acercó un poco a la puerta. Comenzó a hablar más despacio. Mira las marcas. No tuvieron mucho tiempo para arreglarla, así que mira las marcas. Empieza por las que están sobre tu puerta en la entrada. En esa casa pasaron cosas horribles. Esa casa la habitó gente horrible. Pero lo peor de todo es lo que pasó cuando la casa estaba vacía, cuando todas las entradas estaban clausuradas por la fiscalía. ¿Qué pasó en mi casa? ¿Quién vivía ahí?, pregunté, pero solo escuché la respiración de la vecina,
y cómo cerraba una puerta de madera interior para volver a dejarme ahí, sola. Fui rápidamente con Rafa y le pregunté si sabía y me dijo que no le habían comentado nada extraño sobre la casa, que uno de sus amigos se había ido con el agente solo para comprobar que tuviera todo lo que decía el anuncio y que sí estuviera en buenas condiciones. Pero buscamos las marcas, primero las que estaban en la fachada principal. La casa había pasado por una reparación completa, pero aún había pequeñas marcas que si rascabas un poco, podías notar que habían sido resanadas. No puedo asegurarlo, pero estamos casi seguros que eran marcas de disparos. Intentamos dormir, intentamos no pensar. Ya al día siguiente, habría tiempo de seguir investigando. Sin embargo, no íbamos a tener una noche tranquila. Me despertó en la madrugada el sonido que hacía Máximo cuando quería que le abriera la puerta. Por un momento olvidé por completo dónde estaba. Olvidé que Max ya no estaba conmigo. Le dije que me esperara y cuando abrí los ojos y me levanté, inmediatamente caí en cuenta de dónde me encontraba, de que Máximo ya no estaba ahí. «No te levantes», escuché la voz de Rafa susurrándome. «Duérmete, cierra los ojos, no vayas a voltear a la puerta. Por favor, no vayas a voltear a la puerta». No entendía a qué se refería, pero disimuladamente me acosté. Escuché la respiración de Rafa. Escuché que estaba llorando. Estaba llorando de miedo. «¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Dime qué tienes o me voy a asomar». Rafa no podía contestarme. Me di cuenta de que estaba temblando. La puerta estaba a mis espaldas y no sé cómo explicarles que, aunque veía cómo estaba de asustado, yo no aguantaba la curiosidad por voltear. Quizás curiosidad ni siquiera es la palabra correcta, porque no había nada que pudiera sonar juguetón al respecto. Solo había miedo. Mi corazón me latía a 1000. Después de unos minutos fingiendo estar dormida, me volteé. Rafa intentó detenerme, pero no hice caso. Lo ignoré. Me volteé hacia la puerta, con los ojos cerrados, pero tomando valor para abrirlos, para ver qué había en la puerta, qué era lo que tenía a Rafa así. Entreabrí los ojos. Lo primero que pude notar es que la puerta estaba ligeramente abierta. Nosotros no la habíamos dejado así. Nos habíamos dormido con tanto miedo que habíamos revisado varias veces que estuviera muy bien cerrada. Rafa lo hizo. Y es que las puertas en esa casa todas eran de madera sólida, no huecas y ligeras como son casi siempre en interiores, en habitaciones. Aquí todas eran pesadas. Todas tenían cerraduras muy fuertes. Pero estaba ahí, abierta ahora. Y cuando mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad, cuando pude distinguir más detalles, la vi, asomándose, sin moverse, como si solo fuera una figura parada, justo afuera de nuestra habitación. Es la cara más espantosa que he visto en mi vida. La cara de una mujer que parecía tener pelo solo del lado izquierdo de su cabeza, cerca de la oreja. De una mujer que estaba sonriendo sin dientes, o al menos eso parecía. Una sonrisa que apenas se veía. Y sus ojos. Lo peor eran sus ojos, comunidad. Se alargaban hacia arriba como cuando te jalas la frente, como cuando te estás vistiendo y una prenda los estira y se alargan como gotas. Les puedo jurar que uno de sus ojos se alargaba hasta su frente. Mi grito fue tan desgarrador que me lastimé la garganta. Fue tan fuerte que estoy completamente segura que desperté a media privada, pero nadie hizo nada. No hubo una sola voz, una sola persona preguntando si todo estaba bien. No hubo una luz que se prendiera, ni alguien asomándose por la ventana.
Rafa y yo saltamos como pudimos del balcón hacia abajo y nos dormimos en la puerta, esperando un rato hasta que nos decidimos a entrar. Por suerte yo había dejado mis llaves en el carro. Rafa me confesó que él ya había visto a esa mujer, pero en el cuarto vacío, antes de que nos fuéramos a dormir. Cuando subió, cuando yo lo esperaba en nuestra habitación, la vio y primero pensó que se trataba de mí porque estaba parada en medio de ese cuarto, mirando hacia la ventana, hacia la nada, hacia aquel cerco de madera que habían construido en la casa de atrás, quizás precisamente para no verla a ella, o para que ella no viera hacia allá. Por eso insistió tanto en que revisáramos la puerta, en que estuviera cerrada. Estaba aterrado, pero estaba intentando disimular para no aterrarme a mí. 2 noches. Duramos 2 noches ahí, y al parecer menos que la anterior familia que había llegado a esa casa. Pero al menos nos salvamos porque Rafa utilizó el lugar como bodega por el resto del contrato. Y cuando estuvo yendo al lugar solo de día a dejar cosas, cuando sus 2 amigos, ahora socios, estuvieron yendo con él, se fueron ganando la confianza de la gente alrededor, de los vecinos. Ahí les terminaron contando la verdad. La casa había sido el refugio de una pareja de narcotraficantes. Eran personas muy malas que sabían que los vecinos conocían a qué se dedicaban, pero no les preocupaba, y la gente no los denunciaba. ¿A quién iban a hacerlo si de vez en cuando llegaban patrullas a saludarlos, a intercambiar algún comentario y luego los dejaban ahí? La gente, los vecinos no podían hacer nada. Intentaron ignorar, pero lo peor fue cuando estas personas empezaron a hacer rituales, cosas terribles, siempre a puertas abiertas. Literalmente, con las puertas abiertas. Ahí había algo satánico y querían que todos lo supieran. Querían que todos tuvieran miedo. Lo que sea que estaba ahí, de eso se alimentaba, del miedo de la gente alrededor. Finalmente utilizaron ese lugar para esconder a alguien, al parecer una víctima de secuestro. Los despertaron los balazos una mañana y oficiales y soldados tocando las puertas de las casas para pedir que salieran de ahí, los que podían, y los que estaban hasta el fondo, pedirles que se refugiaran, que se escondieran en una esquina de la casa. Duró un buen rato aquel asedio hasta que los 2 criminales se entregaron, pero lo curioso es que la policía, los soldados, aseguran haber visto a alguien más en la ventana, a un tercer sujeto que no apareció por ningún lugar. Al menos eso dicen. Para la víctima que tenían ahí, había sido demasiado tarde. Solo eso nos dijeron. Y esta fue una de esas cosas que solo se dan a conocer por páginas de Facebook, por grupos de WhatsApp, de estas cosas que nunca llegan a los noticieros. En esa casa, en esa maldita casa, nunca he dicho más literalmente, habían quedado 3 entidades, dicen, una vez que se llevaron a aquellos criminales de ahí. Una era la mujer de los ojos estirados, la que yo vi, y una muy alta, de negro, que tenía la mitad de la cara como una calavera, de la nariz hacia arriba. Esa entidad, esa mujer se fue, por alguna razón, con mi papá, a Chihuahua. Pero esa es una historia para otro momento. Yo solo les pido que si conocen un lugar donde ocurran actos criminales de este calibre, donde se adore a cosas tan malas, por favor, les pido que se alejen lo más pronto que puedan, aunque lo pierdan todo, aunque dejen todo atrás, aunque tengan que abandonar su casa. Si nos vieran a mí y a Rafa se darían cuenta por qué lo digo, como nuestros conocidos, que se preguntan cómo envejecimos 10 años en 2 noches.
comunidad, les quiero contar nada más como una nota adjunta a este episodio, algo que ya les adelantaba en Twitter, en X, donde les decía que tuve que salirme de mi estudio y esperar a que dejara de oler a quemado. Y les decía que hay un tema que siempre me resulta pesado y siempre pasa algo. Cada que se menciona a la muerte, a algo pasa y quizás simplemente sea como la tensión, la sugestión, pero de repente hace ratito tuvimos un problema eléctrico bastante raro, con una cosa que cayó en las conexiones donde tenemos el equipo de grabación. Por suerte, lo único que parece ser que se averió fue una lámpara, todo lo demás está bastante bien, pero no deja de parecerme curioso. Entonces es uno de estos temas que quizás no me agrada tocar tanto, que quizás por un ratito voy a tocar un poco menos. Pero muchas gracias por escuchar. Que pasen muy buenas noches.